todos ustedes que están sintonizándonos. Y vamos a titular la conferencia que voy a compartir en dos partes, en esta y en la que sigue, con el título Un mundo en el abismo. Un mundo en el abismo. Un mundo que está a punto de naufragar. No cabe duda que en estos últimos días hemos visto acontecimientos que han sacudido a las naciones. Acabo de grabar un reportaje especial, los invito a que lo vean en nuestras páginas, redes sociales, titulado Afganistán, donde comparto por cerca de media hora, 35 minutos, lo que está sucediendo en Afganistán, pero más importante que eso, las repercusiones globales que se vienen como consecuencia de lo que acaba de suceder. Y ustedes pues ponen los medios masivos de comunicación, CNN, Fox News, NBC, etcétera, etcétera, y todos los periódicos y los medios de comunicación seculares o del mundo nos presentan una perspectiva geopolítica, económica, histórica, pero no bíblica. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estos acontecimientos se están desarrollando, corroborando, confirmando que verdaderamente la Biblia es ahorita la luz del mundo, siempre lo ha sido, pero mientras más oscuro esté el mundo, más oportunidad tenemos nosotros de alumbrar. Cuando un grupo de terroristas o grupo terrorista llamado los talibanes, la palabra talibán significa estudiante, porque son estudiantes del Islam y de la ley Sharia. Cuando comenzamos a recibir correos, están llegando ahorita, ¿verdad?, los aviones tratando de sacar, y las imágenes que vimos, cómo la gente se caía de las alas de los aviones cuando estaban tratando de sacar gente de Kabul, que es la capital de Afganistán. Nos llegaron más de 60, 70 correos, llamadas de teléfono. Yo no pude esa tarde colgar, le decía a mi esposa, una tras otra, de Brasil, de Argentina, de España, de Inglaterra, de hispanos desde luego, preguntándonos, ¿qué piensa usted acerca de lo que está pasando? Todo el mundo estaba alborotado, pero nadie sabía bíblicamente lo que estaba sucediendo. Me puse a orar e inmediatamente comencé a tratar de recopilar la información que yo podía reunir para dar una conferencia al otro día, un reportaje especial para que pudiéramos los cristianos principalmente darnos cuenta que los Estados Unidos de Norteamérica no aparecen en la Biblia, y lo venimos diciendo desde hace muchos años. Los Estados Unidos de Norteamérica, que tuvieron la supremacía política, militar y económica desde 1945, y que por más de 70 años jugaron el papel de policía, porque durante muchos años Estados Unidos estuvieron disque vigilando que no hubiera dictaduras o ayudar a las naciones que eran ocupadas por dictadores, luchar contra el terrorismo, como se inició desde el ataque a las Torres Gemelas. El presidente George Bush lanzó un ataque contra 3 naciones que fueron Irán, Irak y Afganistán, porque Afganistán había sido el nido o la cueva de un grupo llamado Al-Qaeda, donde posteriormente capturaron ahí en Islamabad al famoso líder Osama Bin Laden. Y esta guerra contra el terrorismo, ¿verdad?, fue llevada durante los últimos 20 años, y finalmente nos damos cuenta que con la nueva administración actualmente del presidente Joe Biden, los errores tan grandes que han cometido ha hecho que ahora, con la actuación que Estados Unidos tuvo,
le llaman ahora un tigre de papel. Estados Unidos ya no es la nación que era. Ahora China ya sabe que puede invadir Taiwán. Ahora Irán ya sabe que pueden continuar con las centrifugadoras produciendo el uranio 35 para fabricar la bomba atómica. Ahora Irán ya sabe que lo puede hacer. Ahora Corea del Norte ya sabe que no tiene ningún impedimento para someter a Corea del Sur. Y ahora Turquía también ya sabe, a través del presidente Erdogan, que pueden levantarse para la reconstrucción de Afganistán, y el presidente de Turquía se ha autonombrado el líder mundial del Islam. Lo más interesante de todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo, que vamos a desarrollarlo brevemente, es que estas cuatro naciones, China nunca ha dejado de tener relaciones cordiales con los talibanes, nunca. Pero lo más interesante de esto, bíblicamente, porque es lo que nos interesa, y lo que solamente los cristianos lo sabemos, es que son las cuatro naciones que se mencionan en Ezequiel 38 y 39. En la próxima invasión contra Israel. Y ahora Israel, el patito feo, ha quedado por primera vez desde 1948, que volvieron otra vez a revivir nacionalmente la nación de Israel. Ya no tiene quien los defienda, han quedado vulnerables. Y también los Estados Unidos de Norteamérica han quedado vulnerables. Porque si Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas, y en esta invasión del capítulo 38 de Ezequiel no aparece tampoco, significa o que iba a caer económicamente, o que iba a comenzar a corromperse interiormente, como dijo Abraham Lincoln. Estados Unidos no va a caer fuera por sus enemigos. Si Estados Unidos cae es porque se corrompió internamente. Y esto nos da un panorama maravilloso para saber que los cascos de los jinetes del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo. La voz del novio ya la escuchamos, que dice: prepárate, prepárate, prepárate. Y todos ustedes que nos escuchan, que no tienen la seguridad de la salvación a través de la predicación del Evangelio de la gracia de Jesucristo, prepárate para encontrarte con Dios. Porque así como los talibanes creían que en 2 meses las tropas norteamericanas iban a salir, y cuando descubren que Estados Unidos viola el pacto con el presidente Ghani y con los talibanes, de que no era verdad lo que el expresidente Trump firmó, les tomó 48 horas, 2 días les tomó apoderarse de toda una nación, sin que nadie chistara ni nadie dijera pío. Y se quedaron ahí en Afganistán más de 2,000 vehículos blindados, helicópteros Black Hawk, que son los más modernos para la guerra, más de 50 aviones, fusiles de largo alcance, de mira telescópica, lanzagranadas, millones de municiones. Y ahora este grupo se convierte en el grupo terrorista mejor armado y más peligroso del mundo entero. El mundo queda automáticamente bajo una gran amenaza. Pero estas 4 naciones, China, Rusia, Irán e Irak, forman parte de la invasión en Ezequiel 38. Esto es impresionante, es increíble. Y son las 4 naciones que están apoyando ahorita a los talibanes y que mantienen relaciones con ellos y los van a seguir defendiendo. Y por eso todos los que se consideraban que si no actuaban como China
No pueden entrar a Taiwán porque la flota norteamericana, ahora ya no, ahora ya pueden atacar a Taiwán. Irán, pues no podemos darle velocidad a la fabricación de las bombas atómicas porque Estados Unidos se nos puede echar encima. Ahora ya tienen la bandera libre para continuar produciendo armas nucleares. Y así, todas las naciones que tenían algún temor de que Estados Unidos reaccionara y mandara a sus soldados, se perdió completamente. El mundo ha quedado vulnerable. Ahora sus Biblias, en el capítulo 24 del libro de Isaías. Ojalá que todos hayan traído su Biblia. En los tiempos que vivimos, si tú no tomas en serio a Dios y sigues viniendo a la iglesia sin la Biblia, eres un cristiano de papel. A menos que ahorita en el metro se te cayó y lo olvidaste, que solo Dios lo sabe. Pero ya no podemos seguir siendo cristianos de papel, de pacotilla, de oídos, y profesando por afuera sin darle la importancia a Dios que Él nos pide que le demos a este libro sagrado, que es la única luz que tenemos actualmente. El pasaje que voy a leer en Isaías 24 se escribió hace más de 2500 años. Señores ateos que nos escuchan, escépticos y todas las personas que han atacado la Biblia y que se han burlado de ella, ahora van a comenzar a buscar y a volver otra vez a encontrar quién puede darnos respuestas de lo que está pasando geopolíticamente en el mundo. Y en este pasaje, escrito hace más de 2500 años, se describe cómo va a acabar el mundo. Pero aún más que eso, el Espíritu Santo nos delinea claramente las razones por las cuales el mundo ha llegado a la condición en la que se encuentra actualmente. Dice así: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra: se destruyó, cayó la tierra, enfermó. Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque, número 1, traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. Esta escritura ha sido llamada el Apocalipsis de Isaías, porque después de que Isaías profetiza en este libro
el juicio contra 11 naciones, el Señor ahora anuncia el juicio final contra el mundo entero. Ya el Señor Jesucristo había anunciado, Mateo 24:21, porque habrá gran tribulación en el mundo como nunca jamás la ha habido antes. En Lucas 21 escribe estas palabras el evangelista Lucas, versículo 25: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 34: miren también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Regresando al pasaje de Isaías, encontramos en los primeros 4 versículos 3 puntos importantes acerca del juicio de Dios. En primer lugar, dice el versículo 1: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, la trastorna y hace esparcir a sus moradores. En primer lugar, encontramos que va a ser Dios y su Hijo Jesucristo, como lo vamos a ver a continuación, los agentes que van a juzgar al mundo. Esto es absolutamente obvio y lógico, ya que Dios es imposible que juzgue a alguien que no merece. Es imposible que Dios mande una maldición sin que los que reciban la maldición se hayan hecho merecedores de lo que recibieron. Porque todo lo que sembramos, todas las decisiones que tú has tomado en tu vida, todas las cosas que has decidido en tu vida, tienen consecuencias, para bien o para mal. Si te casaste equivocadamente, si compraste un vehículo equivocadamente, si hiciste un gasto equivocadamente de dinero, no le eches nunca la culpa a Dios. Somos personas, individuos responsables moralmente de nuestras acciones. Y por esta responsabilidad y esta libertad y libre albedrío que tenemos para hacernos merecedores que lo que sembramos tenemos que recoger, tenemos que formar y normar nuestra vida de aquí en adelante. Dice la Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, lo mismo. Veamos cómo los apóstoles anuncian quién va a juzgar al mundo. Pero Dios, Hechos 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea Jesucristo, a quien designó, dando a todos fe por haberle levantado de los muertos. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará
a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo resalta es que va a ser Dios el Padre y su Hijo Jesucristo los que se van a encargar de juzgarte. Y en ese día, si ahorita tienes excusas de ser como tú eres, en ese día no las tendrás. Y así como estamos viendo con qué rapidez cambió el mundo en 1 año y medio, desde que comenzó esta famosa pandemia, todo ha cambiado. La moral, la conducta, la economía, la política, los medios de salud. En menos de 1 año el mundo ha sido trastornado completamente. En 48 horas un grupo terrorista se enfrenta al ejército más poderoso del mundo y los hace huir. En 48 horas sin disparar una sola bala. Y así está pasando todo en el mundo, nos está agarrando a todos desprevenidos. La semana que entra, ¿qué vamos a escuchar? Mañana, ¿qué vamos a escuchar en las noticias? Y tal vez la próxima noticia para ti es que te quedan 3 días de vida, te queda 1 semana de vida, te queda 1 mes de vida y no lo sabías, ni te lo imaginabas. Dice la Biblia, prepárate para encontrarte con tu Dios. Viene el juicio, viene el día del juicio al mundo. Tenemos que reaccionar y tenemos que arrebatar del fuego a nuestra familia, a nuestros amigos, y ahora más que nunca tener convicciones. Tenemos que ser cristianos de convicciones. Si tú no tienes convicciones de la santidad y de la forma que debes de vivir, el mundo te va a jalar. Porque la presión, y como el imán, es más fuerte lo que te jala que lo que te sostiene. Y lo único que nos sostiene es la fe en este libro. Es la obediencia a la palabra de Dios. Prepárense para que sean tomados por dignos de escapar todas estas cosas. Regresamos a Isaías. En el versículo 2 encontramos, en segundo lugar, que será un juicio universal. Sucederá al pueblo como al sacerdote, al siervo como al amo, a la criada como al ama, al que compra, al que vende, o sea, todas las clases sociales, porque Dios no tiene consentidos, ni Dios hace acepción de personas. Dios juzga a indígenas, a ricos, a reyes, a políticos, a educados, a no educados. Dios juzgará a todos los seres humanos salvajes, mayas, tlaxcaltecas, egipcios, babilonios, etcétera, etcétera. Dios juzgará a todos los seres humanos que descendemos desde Adán hasta nuestros días. Dice en Apocalipsis capítulo 20 cómo será este juicio, porque el juicio que estamos hablando no es el juicio a los cristianos. Cuando estamos hablando que Dios juzgará al mundo con justicia, estamos hablando a todos los que le rechazaron. Todo lo que estamos hablando ahorita, y lo vamos a ver a continuación, por qué Dios los va a juzgar, es el juicio que se llama en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco. Porque todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo, ya hemos sido juzgados en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Ese hombre llamado Jesús de Nazaret, que murió y abrió sus brazos en esa cruz, llevó tu culpa, tu culpa, tu culpa y mi culpa. Y lo que tú y yo merecíamos pagar ahora en el día del juicio con el infierno y el lago de fuego, Él en la cruz lo llevó en su cuerpo de carne. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros, pecadores, inmundos, cochinos, sucios, fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores y en la condición en la que yo me encontraba,
Hace 46 años que yo recibí a Cristo, y en la condición en la que tú te encontrabas, así de cochinos y de sucios, sin ninguna esperanza, Dios me dice que me amaba y que me aceptaba si aceptaba yo el sacrificio de su Hijo en la cruz, y que desde ese momento borraba todos mis pecados del pasado, pero como si jamás los hubiera yo cometido. Esto se llama gracia, porque no lo merecíamos. ¿Qué es la gracia? Un favor que no merecemos. Hace algunos años, en la década de los 80s, íbamos cada 15 días a Santa Marta, Catitla, a la penitenciaría de los hombres y también a la cárcel de mujeres. En aquel tiempo estaba de jefe de la policía el general Arturo Durazo. Dios nos dio gracia con él y me recogían en un patio en helicóptero y me llevaban a Santa Marta, Catitla. Ahí aterrizaba yo con un helicóptero de la policía y juntaban a todos los presos para que les predicáramos el evangelio. Imagínense nada más la gracia que Dios nos dio. Y una vez se acerca después del mensaje un preso llorando y me dice: oiga, pastor, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Yo había predicado sobre el hijo pródigo en esa tarde, eran como las 5:30, 6 de la tarde. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque he matado a 28 personas. Pero quiero decirle que estoy aquí en la cárcel no por las 27 asesinatos que cometí antes, sino porque me mandaron de un estado a la Ciudad de México a matar otro recadito que me encargaron, porque yo era matón a cuenta, y en el periférico saqué la 38 y maté a esa persona que me encargaron matar, y la policía me agarró, y estoy aquí por un crimen para pagar 15 años, pero yo debo 27 vidas más. ¿Y saben lo que le contesté? La sangre de Cristo perdona todos tus pecados. Él no lo podía creer. Quiere decir que si yo acepto a Cristo ahorita y lo reconozco como mi Salvador, todos esos crímenes no voy a pagar por ellos. Y le dije, amén. Y otro que estaba atrás dice, ay, sí, ¿verdad? Qué bueno, ahora sí de repente. Y le dije, porque es gracia. Esa es la gracia, ese es el mensaje del evangelio, de la gracia de Dios, que Dios te perdona siendo inmundo y pecador. Porque nadie merece irse al cielo, nadie merece el perdón. Dios nos lo da en su amor en la cruz. Esta palabra gracia no aparece en ninguna religión. En ninguna religión. Y hay cristianos que todavía no han entendido el significado de la palabra por gracia somos salvos por medio de la fe. Es la fe la que nos da la gracia de Dios. El creer lo que Él hizo en la cruz nos hace, nos abre para que Dios tenga a favor de nosotros, se compadezca de nosotros y nos regale el amor de su Hijo Jesucristo. ¿Qué mensaje tan glorioso tenemos? Yo quiero decirte a ti que nos estás viendo por la televisión y ustedes que están aquí presentes, me puedes decir, yo he abortado 8 niños, llevo 3 divorcios, he matado, he adulterado, he hecho aquello. Si tú recibes a Cristo, Dios te perdona. Y en este día del juicio, tú no estarás presente, porque Él pagó por ti y por mí, y por eso vivimos tan agradecidos, humillados, después de lo que Él hizo en nuestro lugar en esa cruz. Dice Apocalipsis 20, versículo 11, hablando del trono donde estarán todos los que rechazaron este regalo de Dios. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto nos habla que este juicio será después del milenio, porque los que estén en este juicio van a ver cómo desaparece la tierra y los cielos, y después de este juicio Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Entonces este juicio será hasta después de los 1000 años o del reino mesiánico,
que Jesucristo le prometió a los profetas. Y dice el versículo 12 que Juan el apóstol que escribe esto, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vemos que Juan nos dice que cuando Dios abrió los libros, todos los seres humanos que estaban enfrente del trono de Dios estaban parados. No había nadie de rodillas, todos de pie. ¿Por qué? Porque en ese momento se acabó la misericordia. En ese momento ya no hay gracia. En ese momento ya no hay favor, ya no hay nada más que dictar la sentencia. La gracia, el favor, la misericordia están hoy que tú me escuchas delante de ti a través del mensaje del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Pero si después de esta vida tú rechazas lo que te está Dios ofreciendo en este momento, se acabó, porque eres responsable. Somos sometidos a la ley de la responsabilidad individual, y cuando tú te mueras, te morirás en tus pecados, porque tú así lo decidiste. Como dijo un predicador hace algún tiempo, Dios no manda a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Dios dio a su Hijo en la cruz, y si tú te condenas es porque tú escogiste pasar la eternidad lejos de Dios, porque en esta vida rechazaste a Dios y no lo quisiste, menos te gustará seguir con Él después de muerto. Los libros van a ser abiertos, todos tus pensamientos, todas tus palabras y todas tus acciones serán traídas delante de ti como en una película. Y observamos que Dios te va a juzgar por las obras. Qué irónico, ¿verdad? La salvación es por gracia sin las obras, pero el juicio será por las obras, por lo que tú hiciste. Y ahora, por lo que nosotros hicimos, Dios nos perdona, pero el día del juicio no lo vas a soportar. Y en tercer lugar, regresamos a Isaías 24, dice el versículo 3 y 4, que este juicio devastará completamente el mundo. La tierra será vaciada, versículo 3, Isaías 24, completamente saqueada. Jehová ha pronunciado esta palabra: la tierra se destruyó, enfermó, cayó el mundo, blasfemaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Estas características del versículo 4 ya las podemos ver. ¿En qué planeta estamos tú y yo viviendo? En un planeta donde el aire ya está contaminado. Las frutas, las cosechas, la agricultura, los campos están contaminados. El mar inmensamente contaminado. La comida contaminada. Todo a nuestro alrededor es un mundo contaminado. Y lo más interesante que vamos a descubrir a continuación es que ahorita las naciones, el efecto global y el clima, están luchando las naciones por mejorar el clima, sin que los líderes de las naciones se den cuenta, porque hay un velo en sus mentes que no pueden entender la realidad de lo que nos rodea. Creen que se debe pues a los hidrocarburos y esto y el otro, que tienen algo que ver, pero de acuerdo a la Biblia, la contaminación del planeta está asociada con nuestros pecados. Mientras más inmoralidad hay en el mundo
Y mientras más maldad hay en el mundo, la tierra sufre igualmente que nosotros. Y esto lo podemos ver claramente, para confirmarlo, cuando Dios creó el paraíso o el huerto del Edén, donde todo era perfecto. ¿Se acuerdan? Los leones no mordían, las rosas no tenían espinas, los reptiles no tenían veneno, no había tormentas, no había tsunamis, no había terremotos. Adán y Eva vivían en un mundo perfecto. Y cuando Adán y Eva pecan, qué interesante, toda la ecología del mundo cambia inmediatamente. En el momento que la primer pareja peca, se cambia la genética de los animales y se vuelven feroces. Se cambian las condiciones del mundo y comienza a llover. Se cambia la condición de las plantas y comienzan a sacar espinas. Toda la genética y la ecología del mundo cambia cuando el ser humano pecó. ¿Por qué? Porque desde Génesis 2, Dios le dijo a Adán y Eva: pongo debajo de ustedes para que se enseñoreen, para que sean los administradores de toda la creación. Pero si ustedes se apartan de mis leyes, la creación se volverá su enemigo. Y esto la gente que no tiene al Espíritu Santo no lo entiende. Y lo atribuyen a problemas de gases, hidrocarburos, y no hay absolutamente ninguna solución para cambiar ahora un mundo en crisis, un mundo que se encuentra en el abismo. Ahora veamos a continuación las causas del juicio en el versículo 5 que acabamos de leer. ¿Por qué el mundo ha llegado al punto que llegamos? Y hace 2700 años el profeta Isaías lo advirtió. Número 1, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque, en primer lugar, falsearon las leyes o falsearon el derecho. Esta palabra es Torah en el hebreo, si te interesa ponerlo, cuando dice falsearon las leyes, falsearon los mandamientos de Dios. Y esto es importante porque la Biblia nos muestra claramente que la contaminación, repito, afecta al ser humano, y la iniquidad y la maldad y la inmoralidad de los habitantes del mundo es tan grande el pecado, que la naturaleza se vuelve contra nosotros. Veamos otros ejemplos de esto en el libro de Job, capítulo 36. Job, capítulo 36, versículo 33. El trueno declara su indignación. ¿Han oído ustedes los truenos y los rayos? ¿No te sacuden? Mi esposa, cuando truena, a mí me encanta que truene, porque sé que no me va a pasar nada. Y mi esposa sale corriendo y ay, está lloviendo. Y digo, pues aquí, mira, más cerquita aquí conmigo, y aquí la apapacho. Pero cuando truena, nos ponemos así, ¿verdad? Porque se oye una cosa esplendorosa en el cielo, como una voz gigantesca, ¡pum! Y dice la Biblia que es una manifestación de la indignación de Dios los truenos, como diciéndonos: ahí les va un botón de muestra de mi poder. Y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. ¿Se dan cuenta? Como todo lo podemos respaldar bíblicamente. Ahora capítulo 37 de Job, versículo 12 y 13. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causa de la tierra, otras por misericordia las hará venir. Nos damos cuenta que las lluvias es una misericordia de Dios.
mas no las inundaciones. Entonces, Dios hace llover muchas veces por misericordia de nosotros. Necesitamos tierra fértil que produzca, ganado que tenga que comer, que los ríos suban su caudal y su volumen y su nivel. Pero otras veces encontramos que estas mismas aguas Dios las usa como un medio donde nos está diciendo: ustedes van por mal camino. Entonces, qué interesante que la Biblia nos muestre que el planeta se encuentra como se encuentra porque la maldad de los hombres es demasiada. Hemos llegado a un punto de maldad que no nos imaginamos. Dice en Romanos capítulo 1 también que Dios estableció leyes también morales. Dios estableció leyes morales. Cuando creó el mundo, Dios primero hizo las leyes de la gravitación, las leyes del electromagnetismo y las leyes nucleares. Las leyes cósmicas: la Tierra mantiene su movimiento en 24 horas, en 35 días alrededor del Sol. Vemos que la ley de la gravitación actúa las 24 horas del día, pero así, como estamos bajo un universo completamente y lujosamente, admirablemente diseñado por el Creador, gracias, señores científicos que nos escuchan, gracias al orden y el diseño de las leyes existe la ciencia. ¿Por qué existe la astronomía? Porque los astrónomos pueden ver perfectamente bien y predecir un meteoro o esto y el otro, porque el universo está obrando, trabajando metódicamente como un reloj que se le dio cuerda. ¿Por qué existen las leyes? La primera y la segunda ley de la termodinámica, porque todo nos habla que está sujeto a un deterioro, a una oxidación. El Sol pierde toneladas más a cada segundo, y gracias a esto se establece que no hay evolución, que la segunda ley de la termodinámica contradice la ley de la evolución. En lugar de que estemos evolucionando, vamos de arriba hacia abajo, no vamos mejorando. Ya se profetizó hace 2000, la tierra iba cada día a deteriorarse más, y el carácter de los seres humanos iba a llegar a comportarse más bajo que el de los animales. Traspasamos las leyes. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y los hombres igualmente, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Acabo de leer un artículo de uno de los más grandes y prestigiados psiquiatras del siglo XXI, aseverando la siguiente declaración: el 70% de las personas transgénero se quitan la vida. El 70% de las personas que intentaron cambiar la naturaleza con la cual nacimos, le dijeron a Dios:
te equivocaste, yo no soy hombre, soy mujer, no soy mujer, soy hombre. Finalmente, cuando hacen la operación y la cirugía para cambiarse el sexo, en su alma son como Dios los creó. Y comienza una lucha interna, ¿soy o no soy? ¿O qué soy? Y la confusión y el conflicto mental llega al grado que prefieren quitarse la vida. Esto fue escrito hace 2000 años por el apóstol Pablo, dejando el uso natural, la biología, las leyes de la naturaleza. No hay más que hombre y mujer. No hay 3 sexos, no hay 4, no hay 5. Eres varón o eres hembra. Y cerramos la Biblia de acuerdo a la ciencia. Si tienes 2 cromosomas XX, eres mujer. Y si tienes el cromosoma Y, que las mujeres no tienen, eres macho camacho. Eres hombre de los pies a la cabeza. Y si tú niegas tu genética y niegas la naturaleza, acarreas, dice el apóstol Pablo, hace 2000 años, se viene sobre ti tu propia naturaleza. Y nunca podrás vivir en paz, porque has traspasado las leyes de Dios. En segundo lugar, dice, falsearon el derecho. Los gobernantes, los magistrados de justicia que nos escuchan, los jueces federales y civiles, los senadores, los diputados, los dictadores, han pervertido el derecho para gobernar recta, íntegra y honestamente una nación. El expresidente de Afganistán, Ghani, salió huyendo con más de 120 millones de dólares. Como todo buen político corrupto. Y si vemos una gangrena, un veneno que está ahorita en las naciones, es precisamente ese, la corrupción. No es el pueblo lo que les interesa, son sus intereses personales. Me voy a llevar lo más que pueda del pastel en el poco tiempo que tengo que ejercer mi derecho, antes de que acabe todo. Y finalmente dice la Biblia, quebrantaron el pacto sempiterno para terminar. Quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es este pacto sempiterno? Veamos el libro de Malaquías, antes de Mateo, para terminar, el último libro de la Biblia, Malaquías capítulo 2, versículo 13, lo que el profeta escribió antes de que iniciara la venida de Jesucristo. Malaquías 2, versículo 13. Y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Ya no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de tu mano. Me dirás, ¿por qué? Porque ha Jehová testiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Estoy enojado contra ti. ¿Por qué, Señor? Porque no eres fiel a tu esposa. Y vas a llorar y te vas a arrepentir y te vas a jalar los pelos. Y si te mueres en esta condición, te condenas eternamente. Porque has sido desleal. Vamos a ver qué significa la palabra en hebreo, desleal. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Cuál es el pacto que menciona Isaías que acabamos de mencionar? Sempiterno, el primer pacto que Dios estableció antes de cualquier institución humana, de los colegios y de los gobiernos. Se llama el pacto inquebrantable del matrimonio. A los que les interese, la palabra desleal en el hebreo es la palabra bagad, con B de bueno, A de Armando, G de Gárgara, H, A de Armando, D de David, bagad. Escuchen lo que significa ser desleal. Actuar encubiertamente, hipócritamente, fraudulentamente o secretamente, encubrir, tapar, engañar y decir cosas que no sentimos. Cuando tú te volteas a tu esposa y dices te amo, solo Dios sabe que le estás diciendo
que verdaderamente le amas. Y cuando tú le dices a tu esposa te amo y atrás de ti tienes tu amante, estás encubriendo, eres un hipócrita, estás falseando completamente y Dios te está escuchando. Y eso Dios lo tiene que castigar. Dios tiene que juzgar la deslealtad, la hipocresía que podamos tener en el matrimonio. Por eso tenemos estos seminarios cada año con 300, 250 parejas, para que en esos 3 días regresemos a la Biblia, nos arrepintamos, hay una renovación de votos el último día junto a la playa, una cena de gala, y ahí podemos descubrir que, Dios mío, es que yo sentí que ya no la amaba, pero viene el Espíritu Santo y nos da algo sobrenatural que ya habíamos perdido, porque le estamos diciendo a Dios: yo quiero mantener y llegar hasta el fin con mi gordita y con mi gordito, porque de otra manera me estoy engañando. No puedo irme con un amante ni creer que hay una mujer que me satisfaga, que la mujer y la madre que tú me diste para mis hijos. El mundo está enfermo, tenemos que reaccionar, y en esta tarde les pido a todos ustedes que se arrepientan de sus pecados. Si hay alguna área en la que el Espíritu Santo te ha hablado, arrepiéntete hoy, porque por esta puerta no entraste en esta mañana por coincidencia. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, y Él no quiere que salgas por esta puerta como entraste esta mañana. Tú no sabes si ahorita te atropella un coche, no sabes si te da un ataque al corazón, no sabes si te da una embolia cerebral mañana, o si pasado mañana el doctor te dice: las placas no mienten, don Pancho, usted tiene cáncer y tiene 3 meses para vivir. Dios quiere que tú vengas a la cruz a perdonar tus pecados y a que arregles tus cuentas de una vez por todas con su Hijo Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque de tal manera nos amas que nos has dado a tu Hijo Jesucristo, para que cualquiera, sin acepción de personas, que crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás en esta mañana, para arreglar mis cuentas para siempre con Dios. La Biblia dice: arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Reconocer que has pecado contra Dios y que no puedes seguir viviendo igual. En segundo lugar, que no tienes el poder para cambiar, porque solo Dios te lo puede dar mediante la fe en su Hijo. En segundo lugar, creer que Cristo en la cruz pagó con su sangre por tus pecados. Y en tercer lugar, que a los 3 días resucitó de los muertos para traer una esperanza eterna, inmarcesible, que nos está aguardando en el cielo el día que nosotros resucitemos. Dile pues: Señor, te pido perdón por mi vida, lávame con tu sangre preciosa. Te recibo, Jesucristo, en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias por tan grande amor. Amén. Gracias a Dios por este libro. Es la única, escucha lo que voy a decir, es la única luz. No hay otra luz en el mundo. De los billones de volúmenes de literatura que hay, no hay otra luz. No hay otro mapa, no hay otro Waze, no hay otro GPS, no hay otra guía que nos pueda guiar por un camino seguro.
Tu cayado nos confirmará y el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de su vida. Todos ustedes de aquí para allá que en esta mañana hicieron esta oración, levanten su mano. Ustedes que están sintonizando esta conferencia a través del internet, las redes sociales, y nos encontramos con la tercera conferencia titulada La iglesia no atravesará la tribulación. Esta es la tercera conferencia. Pueden ustedes conseguir las otras dos o oírlas en Facebook o en la página de Vía Nueva para el Mundo, etcétera, etcétera. La iglesia no atravesará la tribulación. Una de las doctrinas más importantes de la Biblia es el rapto de la iglesia, o se conoce también como el arrebatamiento de la iglesia. Les pido que abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Esta doctrina que está escrita en la Biblia comenzó a ser predicada a mitades del siglo XX, desgraciadamente, porque Dios nos coloca el futuro como en un lienzo, y Dios se va revelando a la humanidad a través de programas o a través de etapas. Entonces, el Antiguo Testamento fue revelado por Dios a los profetas hebreos, pero a ellos, los profetas hebreos, no tenían la revelación de la iglesia que venía después. No podían ver la revelación porque a ninguno de los profetas se le reveló en el Antiguo Testamento la iglesia. Esto es muy importante a todos ustedes que estudian la Biblia, para que comprendan la revelación progresiva de las Escrituras. Esto es muy importante. Entonces, acaba el Nuevo Testamento con Jesucristo, porque Cristo estaba dentro de la revelación del Antiguo Testamento. Y no es hasta el día de Pentecostés que se inicia un nuevo programa de Dios. Se le puede también calificar como una dispensación. La palabra dispensación, oikunos, en el griego significa administración. Dios ha administrado la vida de los seres humanos en el planeta que tú y yo vivimos de diferentes formas. Entonces, cuando se inicia la época de la iglesia, al único apóstol, a la única persona a quien se le revela la doctrina del arrebatamiento, es al apóstol Pablo. Nada más. A él se le escoge de una forma soberana el Espíritu Santo para que Dios le revele la doctrina que era un misterio en el Antiguo Testamento. Cuando dice la Biblia que es un misterio el rapto, como lo vamos a ver, significa que en el Antiguo Testamento nadie conocía ni estaba revelado, que tal vez somos nosotros, que vendría una generación de seres humanos que no vamos a experimentar lo que es morir. No vamos a experimentar la muerte. En un momento, en un cerrar de ojos, a la final trompeta, vendrá Jesús por nosotros. Ahora, este acontecimiento que se conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia es inminente. ¿Qué significa esto? A diferencia de la segunda venida de Cristo, que vendrá, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, etcétera, etcétera, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24, 29 al 30, y tenemos cantidad de versículos, ¿verdad?, que hablan de la segunda venida de Cristo. Pero el rapto es inminente. ¿Qué significa inminente? Que no hay ninguna señal para cuándo va a suceder. Puede suceder ahorita acabando esta reunión,
Hoy en la noche, mañana, dentro de un mes, no lo sabemos. Lo único que sabemos a ciencia cierta y de una forma indubitable y inequívoca es que nos encontramos en el tiempo del rapto. ¿No se emocionan? Lo que les estoy diciendo puede ser este año, puede ser el año que entra, no sé, pero nos encontramos en el tiempo en el que las profecías han convergido, bíblicas, de tal manera que podemos deducir, podemos discernir que nos encontramos en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué les digo esto? ¿O qué bases podríamos tener para haber hecho esta aseveración o esta declaración? Muy simple. Era imposible que antes que se descubriera los chips y las computadoras o el internet, pudiera una generación de personas imaginarse que un solo hombre podría controlar al mundo entero a través de la economía. Porque la Biblia dice claramente en Apocalipsis 13 que cuando el anticristo aparezca, el falso profeta hará marcar a toda la humanidad con el 666. Y que no puedas subirte a un avión, no puedas entrar a una farmacia, no puedas comprar, no puedas vender, no puedas hacer ninguna transacción, no puedas inscribir a tus hijos en la escuela sin que tengan tus hijos o tú el 666. ¿Y en qué época nos encontramos? En el que ya está puesta, ahora sí que delante de nosotros, está puesto el estrado a través de la famosa vacunación. Y la vacunación no es de ninguna manera la marca de la bestia. Pero de qué forma ya el mundo se encuentra controlado, al grado que ya hay partes en Europa, en Latinoamérica, escuelas, trabajos, hospitales, que si no tienen la famosa vacuna, no los pueden aceptar o te pierdes el trabajo. Vean qué cerca nos encontramos de la marca de la bestia. Esto es solamente un ensayo, porque si el anticristo ya nació y esta marca del anticristo se va a implementar, forzosamente tenía que haber anticipadamente una prueba o un ensayo para que pudiera el momento llegar y que el mundo estuviera preparado para poder ser controlado mediante una marca. ¿Qué cerca nos encontramos del final de la historia humana? Hace 2000 años el apóstol Juan lo escribió. Se acerca el tiempo cuando el mundo será controlado por una marca. Y pues ahora, desde que comenzaron los gobiernos de una forma sospechosa a implementar a fuerzas de que el ser humano tiene que aceptar esta vacuna, fue cuando comenzaron todos a pararse los pelos de la cabeza y a asustarnos. ¿Por qué tienen que forzarnos? ¿Por qué tienen que violar el código de Nuremberg de 1947, donde se prohíbe en las constituciones y en los derechos jurisprudenciales del mundo entero que ninguna persona puede ser obligada por ningún gobierno, por ninguna institución, a ponerse algo sin su consentimiento? Entonces hemos llegado a un punto en la historia en la que la mayor parte de los seres humanos están completamente ciegos, sin darse cuenta, no solamente la vacuna, de que esto está formando parte del cumplimiento final de las profecías bíblicas. Ahora, bien, dice aquí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Vean que Pablo no está citando el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo:
lo que les voy a declarar, a compartir a continuación, es algo que el Señor me dijo a mí. No está citando a Joel, ni a Isaías, ni a Ezequiel, ni a ningún profeta, sino en palabra del Señor, o sea que Él la recibió directamente. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que, me detengo, si el rapto viene hoy en la tarde, o dentro de los próximos 5 minutos, o mañana, todas las personas que murieron, pon mucha atención, desde Pentecostés hasta nuestros días, no los muertos del Antiguo Testamento, porque vamos a ver claramente que la iglesia es una entidad diferente al Antiguo Testamento. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos desde hace 2000 años, los muertos de la época de la iglesia, los que estamos en Cristo, los que formamos el cuerpo de Cristo, los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, identificados con Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo, los que hemos formado parte del cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza. Esta es la iglesia. Esto no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, todos estos muertos, tus parientes que murieron hace un año en Cristo, ayer, antier, la semana pasada, ellos se van a adelantar a nosotros y van a resucitar, a salir de sus tumbas para reunirse con Cristo en el aire. Y después de que ellos resuciten, nosotros, continuemos leyendo, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Apunta esta palabra en el griego en tu Biblia. La palabra arrebatados es la palabra griega arpazo, con Z, como suena arpazo, como el arpazo de un león o como el arpazo de una bestia que agarra a su presa y se la lleva a la boca. Significa ser quitado de en medio súbitamente. Esto lo significa la palabra arrebatado, arpazo. Seremos quitados rápidamente, seremos sacados rápidamente del mundo juntamente con ellos, con todos los muertos que van a resucitar, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Nosotros, la iglesia, no estamos esperando al anticristo. No estamos esperando la marca de la bestia. Cuando se implemente la marca de la bestia, nosotros ya no estamos aquí. Ya desaparecimos. Entonces no tenemos por qué preocuparnos de que la marca de la bestia, que si la vacuna, ¿verdad? No nos interesa en lo absoluto, porque cuando seamos sacados aquí del mundo, entonces los que se queden serán millones de personas que venían a las iglesias, como tal vez tú o tú que vienen cada domingo, pero que sin embargo sus vidas nunca fueron revolucionadas, cambiadas. Y si tú quieres asegurarte de que eres cristiano, te voy a dar una clave. Pregúntale a tu esposa si desde que tú te convertiste has cambiado. Pregúntale a tu esposo si desde que tú te convertiste ya no eres tan gritona. Pregúntale a tus papás si notan algún cambio en tu vida como joven. Pregúntale a tus amigos, o hay amigos que te han dicho: oye Pancho, pero si antes tú venías con nosotros y te divertías y gritabas y te emborrachabas y ahora andas ahí con la Biblia. Si tú eres esa persona, es porque realmente tuviste un encuentro con Jesús.
Si tú no has tenido un encuentro verdadero con Jesús, porque nunca te has arrepentido de tu vida, ni tu vida ha cambiado, sigues siendo, en otras palabras, la misma persona que eras antes de que dijeras que eras cristiano. No es cierto que te has convertido, porque Cristo entra en nuestra vida a cambiarnos, a revolucionar todo. El que era borracho es una persona sobria, el que le robaba ya no era ladrón, el que era borracho, parrandero y jugador, su vida ha cambiado. Si no hay un cambio en nuestra vida radical, claro que no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Por lo menos el primero o segundo año tarda uno en ir dejando las cosas, pero si tú ya tienes 4 o 5 años y te dices cristiano, cristiana, y tu vida es igual, no es cierto. No te engañes, arrepiéntete hoy. Pídele perdón a Dios. Trata de conocer y entender qué significa no solamente creer en Jesús, sino seguir a Jesús. Porque los demonios también creen. El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios, pero no tiembla, ni tampoco su vida cambió jamás. Ahora, muy bien, hay personas que tienen la idea de que la tribulación fue cuestión del tiempo del pasado, cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, esta destrucción de Jerusalén es una miniatura comparada con los eventos que sucederán en la gran tribulación en un tiempo futuro. Denle la vuelta a la página y veamos segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En la primera carta el apóstol Pablo les explica el rapto, el arrebatamiento de la iglesia con mucha claridad. Ahora, en la segunda carta, los tesalonicenses le vuelven a escribir a Pablo porque dicen que ya se encontraban en la gran tribulación, que ya se encontraban en lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el día del Señor. Y entonces Pablo tiene que escribirles la segunda carta para explicarles que ellos no se encontraban en la tribulación. Y es increíble que yo me he encontrado actualmente personas, cristianos y muchos líderes también espirituales, que me han dicho que nos encontramos en el tercer sello. ¿O en qué sello nos encontramos del Apocalipsis? Cuando ni siquiera el primer sello ha sucedido. O sea, la ignorancia que existe escatológicamente o proféticamente de las Escrituras es muy grave en el tiempo que vivimos. Entonces, en la segunda carta, el capítulo 2, Pablo les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí es el rapto. Apúntale, pon una flechita ahí, pon el rapto. Les está hablando lo que les dijo en la primera carta, con respecto a, o sea, con lo que les dije anteriormente, de que nos vamos a reunir con el Señor. Les rogamos, hermanos, si ya sabes qué es el rapto, que no te dejes mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ponlo ahí, esa es la tribulación. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, la reunión con Cristo y el día del Señor son dos eventos completamente diferentes y separados. Entonces, siempre que tú encuentres la frase el día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día del Señor, se refiere a los 7 años de la tribulación. Y Pablo continúa diciéndoles: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, ¿qué cosa no vendrá? La tribulación, el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la tribulación comienza exactamente con la manifestación y la aparición
de la persona del anticristo. Ellos entonces no deberían estar esperando la tribulación ni el día del Señor. Deberían estar esperando la reunión con Cristo en el aire. Y así hay muchos cristianos actualmente que, ay, ¿cómo será el anticristo? ¿Y tú crees que el anticristo sea Barack Obama o el Papa Francisco o el príncipe de España? Y hay cantidad de cristianos que quisiéramos ubicar al anticristo con algún personaje. O será el yerno del expresidente Trump, Jared Kushner, que se casó con la hija de Trump, que muchos decían que era el anticristo porque lo mandó Trump como embajador de la paz al Medio Oriente. Y así han surgido tantos personajes en el mundo y a través de la historia que tratamos de compararlos o tratar de descifrar que ellos sean del anticristo. Y nunca nosotros los cristianos lo vamos a conocer. ¿No te alegras? A mí no me interesa ver la cara de cocuyo que tenga el anticristo. No me interesa en lo absoluto. Estoy anhelando ver el rostro de Jesús. Y además, este pasaje que estamos leyendo nos revela también que el día del Señor no vendrá o no podrá suceder hasta que sea quitado de en medio lo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Versículo 5: ¿no se acuerdan cuando yo estaba todavía con ustedes que les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Hace 2000 años los cristianos de la iglesia de Tesalónica ya sabían que había un poder en el mundo invisible deteniendo la manifestación del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo está deteniendo hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces, o sea, cuando este poder, vamos a ver quién es este poder, se ha quitado del mundo, el anticristo se va a manifestar. Y mientras este poder se mantenga deteniendo la maldad que vendrá cuando el anticristo se manifieste, porque escúchame, cuando el anticristo se manifieste, Satanás estará en el mundo, los ángeles caídos estarán en el mundo, los demonios saldrán del abismo, todos los demonios guardados en el abismo saldrán de su prisión, los ángeles caídos estarán en el mundo disfrazados de gobernantes. El mundo quedará completamente saturado por la oscuridad, por la maldad. Y habrá uno que otro, ¿verdad? Los 144,000 judíos predicarán el evangelio. Va a haber un gran avivamiento, Apocalipsis capítulo 7. Pero fuera de ahí, dice Apocalipsis 9, 20 y 21, nadie querrá arrepentirse ya. A pesar de el mundo se va a encontrar, la dureza del corazón humano ha llegado a un punto donde nadie quiere ya arrepentirse de sus pecados. Muy bien, ahora veamos a continuación algo que es también muy importante, que es en el Antiguo Testamento. Vayamos a el capítulo 13 del libro de Isaías, Isaías capítulo 13. ¿De qué forma la Biblia nos muestra el día del Señor o la tribulación a través del profeta Isaías en el capítulo 13? Y todos los versículos del Nuevo Testamento del día del Señor, de la tribulación, son exactamente iguales a los que se nos presentan en este libro de Isaías, capítulo 13. Y dice así, versículo 6, Isaías 13, versículo 6: aullad, porque cerca está, ¿qué cosa?
Recuerda, siempre que en el Antiguo Testamento, siempre, 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 sin excepciones, encuentres la frase el día de Jehová, el día del Señor, el día de la ira, aquel día se refiere a los 7 años de la tribulación. Porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Qué interesante que el pecado que se asocia con el día de Jehová sea la soberbia humana, la soberbia, la altivez del ser humano. Ahora que estuvimos el mes pasado en la Riviera Maya con los 300, casi 340 matrimonios, nos acompañaron de todas partes del mundo. No sé cuántos de ustedes fueron a este seminario. Fueron de casi todo Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá. Venían de Madrid, venían de Inglaterra, venían de Francia, del mundo entero. Claro que la mayoría de habla hispana que viven en el mundo entero. Es un seminario internacional, fue bendecido como no se imaginan grandemente por Dios. Pero cuando estábamos hablando en la primera conferencia que di el jueves, les hablé sobre el transhumanismo y el matrimonio. El transhumanismo, la robotización y la inteligencia artificial son los 3 proyectos que la tecnología moderna está tratando de implementar o desarrollar para poder, sígueme con cuidado, crear un nuevo ser humano. Detrás de toda la tecnología que estás viendo ahorita de YouTube y de la inteligencia artificial y la robotización y de la Agenda 2030 y de la Agenda Global y del nuevo orden económico mundial, todas estas frases que te acabo de mencionar son lobos de la misma loma. Todos se refieren a lo mismo, la creación de un nuevo hombre. Pero para que esta nueva civilización, vean ustedes el endiosamiento a lo que hemos llegado. Castigaré la soberbia. Nos hemos creído dioses, pero ¿saben cuál es el trasfondo de esto? ¿Por qué están tratando de llevar a la humanidad a una nueva etapa evolutiva? Porque creen que venimos de los animales. Y como desde hace más de un siglo se ha enseñado que venimos de los animales, pues podemos seguir evolucionando. Y la inteligencia artificial a través de algoritmos van a poder tratar de meter chips para que ya no tenga celos, envidias, odio. Imagínate nada más transformarnos en casi robots y tratar de eliminar, porque lo único que se considera un obstáculo para que podamos llegar a este punto, lo único que se considera un obstáculo es la familia. La familia, con los valores judeo-cristianos de hace más de 2000 años. No puede haber la familia para el nuevo orden mundial. Porque la familia, tú en tu familia le soy leal a mi esposa y le soy leal a mis hijos. Pero en este nuevo orden mundial, nuestra lealtad tiene que ser al Estado y no a la familia. El único obstáculo que tienen es los valores y los códigos y el sistema que tenemos judeo-cristianos. Se tiene que implementar un nuevo código de valores morales donde se permita matrimonios gays, la ideología de género, el aborto, la eutanasia, destruir todo lo que la Biblia enseña. El ataque es contra la Biblia y los valores
que hace más de 2000 años gobiernan al ser humano. No existe un código de conducta de moral más sublime que, gracias a esto, viendo la igualdad femenina en el mundo, los derechos humanos, las democracias parlamentarias y la libertad de la esclavitud, como los 10 mandamientos. Cuando los 10 mandamientos fueron dados al ser humano, han sido la base de nuestra sociedad desde hace aproximadamente 3500 años. Y no existe nada que se compare a los 10 mandamientos para vivir una vida mucho mejor. No robarás, no matarás, no desearás a otra mujer que no sea tu esposa, ¿verdad? Todo lo que Dios nos quiere decir, porque Él es el legislador de la moral, lo quieren completamente sacar fuera para implementar un nuevo código donde no exista la moral, donde no exista el respeto por el sexo, el respeto por la familia, el respeto por el matrimonio. Y esta es la razón por la cual estamos en el mundo en que nos estamos encontrando, porque le creyeron la mentira de la serpiente. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Te acuerdas? Serán como dioses. Y han pasado casi 6000 años de historia y el ser humano se ha tragado la mentira que podemos ser dioses. Y se creen dioses al tratar de implementar una nueva raza. Bueno, ¿quiénes son? Hijos de Capulina. ¿Cómo es posible que podamos llegar a ese punto donde podamos endiosarnos y creer que podemos llegar a un nivel superior de humanidad sin la ayuda de Dios? Castigaré al mundo por su soberbia, por el endiosamiento al que el ser humano ha llegado. Y vemos a continuación, claramente, regresamos a Efesios capítulo 3, donde corroboramos la verdad que acabamos de enunciar hace algunos momentos, de que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, todo esto tiene una relevancia y una consistencia de la verdad que solamente Dios lo pudo hacer. Si la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, es lógico que tampoco el rapto, porque el rapto está asociado ¿con quién? Con la iglesia. Entonces, por eso, ¿verdad? Decían, bueno, pero ¿por qué en el Antiguo Testamento el rapto no lo encontramos en ningún lado, ni tampoco la iglesia? Precisamente porque la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 3, dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús por todos ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedan entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio? Que los gentiles, o sea, los que no son judíos en el Antiguo Testamento, o los que eran en el Antiguo Testamento, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, cuando comienza la iglesia, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay mexicanos, guatemaltecos, hondureños, españoles, rusos. Ahora todos los seres humanos, no importa la etnia ni la civilización de la cual provengas, ni cuál sea tu color de piel, ni cuál sea haya sido la religión de tus padres,
cualquiera ahora en el mundo entero que reciba al Mesías prometido como su Señor y como su Salvador, forma parte de un cuerpo que es el cuerpo de Jesucristo. Este cuerpo de Jesucristo se llama la iglesia, donde tú y yo pertenecemos, y no es el cemento ni el edificio. Somos nosotros, donde 2 o 3 nos reunamos. Esa es la iglesia. Y ahora, gracias a Dios, que podemos reunirnos en un edificio, pero podemos reunirnos en un campo, debajo de un árbol, en un día de campo, 4 o 5, leemos la Biblia, oramos. Esa es la iglesia, nosotros, no los edificios. Yo recuerdo antes de que fuera cristiano lo que nos enseñaron a todos. Yo quería ser cura a los 13 años. Mi hermano y yo fuimos lasallistas. Aprendí latín en aquel tiempo los monaguillos, así nos llamaban. Teníamos que ayudar al cura cuando levantaba el cáliz y contestarle en latín y saber en latín lo que él estuviera diciendo para que no dijéramos groserías. Tremenda la cosa. Y después ya quitan el latín, etcétera, etcétera. Pero cuando entrábamos a la iglesia, me acuerdo que mi abuelita nos llevaba, y afuera estábamos gritando y todo, y se abría la puerta y entramos a la iglesia. Incienso, olías, nadie, todas las señoras tapadas, etcétera, etcétera, y un silencio, ¿verdad? Y un respeto. Y saliendo de la iglesia, ¡viva Pancho Villa! Porque nos enseñaron que ahí, al entrar, estaba Dios, que era el recinto de Dios, y que mientras estabas ahí no podía haber ninguna cosa, ¿verdad?, que alterara a Dios. Y fuera de la iglesia no estaba Dios, pero ahí, al entrar al edificio, y le llamaban templo. Por eso qué tristeza que haya muchos cristianos que digan el domingo: vamos al templo. El templo eres tú y el templo soy yo, porque ahora somos la habitación, el templo del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y lo que está deteniendo al anticristo y que se manifieste la maldad como se va a manifestar, somos tú y soy yo, la iglesia, que somos la morada del Espíritu de Dios. Dice Mateo 5, 6 al 8, ustedes son la sal de la tierra. Nada más conceptualiza estas simples y profundas palabras. Se nos compara con la sal. ¿Por qué somos los cristianos la sal del mundo? Porque la sal la usas para prevenir la corrupción de la carne. Nosotros no estamos para impedir que la maldad se propague, estamos impidiendo que se propague de la manera como podría propagarse en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, si tú no das testimonio de quién es Jesús. Si en tu casa hay maldad, es porque no eres sal en tu casa. Si en tu matrimonio hay maldad, es porque no eres sal como matrimonio, como guía de tu familia, como hombres que somos ante nuestros hijos, el testimonio que debemos de darles. Y cuando venga el Espíritu Santo y nos saque y nos vayamos de este mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo, que también somos nosotros, porque reflejamos la luz de Jesucristo, entonces el mundo se oscurecerá. La única luz que hay en tu casa eres tú. ¿Sabías eso? La única luz en tu trabajo eres tú. La única luz en tu bufete de abogados, en tu clínica, en tu despacho, en tu oficina, en tu taller de carpintería, en tu puesto de tacos, eres tú nada más. Y si tú y yo no alumbramos, ¿quién va a alumbrar? ¿Cuánto tiempo tienes sin alumbrar? ¿Hace cuánto fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesucristo? Analiza tu conciencia y examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Hace cuánto fue la última vez en una Navidad, en la cena de Navidad, que les dijiste a todos: permítanme 1 minuto, 2 minutos, quiero hablar unas palabras? Ya estaban tus cuñados, tus suegros,
tus amigos, etcétera, etcétera. Quiero decirles que hace 2000 años murió un hombre en una cruz. Su nombre es Jesucristo. Y nunca digas, el pastor dijo. No, la Biblia dice, siempre citen la Biblia. No citen a ningún hombre. La Biblia dice que si ustedes en esta noche, que estamos recordando la muerte de el nacimiento de ese hombre, que es más importante su muerte en la cruz, Dios perdona tus pecados. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta noche invitar a Cristo a sus vidas como Señor y como Salvador, y arrepentirse de sus vidas y comenzar ahora desde el 24 de diciembre una nueva vida? Si tú no haces esto en estas oportunidades que tenemos, es porque el Espíritu Santo no mora en ti. Porque no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor y dominio propio. ¿Qué es lo que nos hace enfrentarnos a la familia y al mundo entero, y a toda tu oficina, y a todo tu hospital, y a todo tu consultorio, y a todas tus amistades? Enfrentar e ir en contra de la corriente que ellos llevan, el poder del Espíritu Santo. Para eso se nos dio el Espíritu Santo, Hechos 1:6. Porque Dios sabe que por naturaleza no somos valientes, somos cobardes todos, hipócritas, con la mentalidad de rebaño. No queremos contradecir a lo que dice la familia, ni a lo que dice la familia. Usted ya cambiaste de religión. Y no, yo no me cambié de religión. He aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Cristo no es ninguna religión, mamacita, perdóname. Compadre, perdóneme. Es muy grande tu ignorancia. Pero si no tenemos este valor de ser arrojados con denuedo, apasionados por la verdad, es una mentira nuestro cristianismo. Y llegó la hora en la que Dios va a probar esa verdad en tu vida y en mi vida. Vas a tener oportunidades como tú no te imaginas, escucha lo que estoy diciendo, de hablarle a alguien de Cristo. Y si no lo haces, examina tu corazón y pregúntate por qué. Porque no tienes el valor de enfrentar a tu familia, a tus amistades, a tus conocidos, a tus vecinos, porque el valor que el Espíritu Santo nos da no mora dentro de ti. Y finalmente, por eso dice que 1 Corintios 15:51, dice Pablo, he aquí los digo un misterio, porque el rapto era un misterio en otras épocas. 1 de Tesalonicenses 4:13-18, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. No estaba citando ningún pasaje del Antiguo Testamento. Colosenses 1:26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todos estos misterios estaban ocultos porque la iglesia no había sido todavía descubierta ni manifestada al mundo. Podemos concluir que Israel es algo completamente diferente a la iglesia. Dios tiene un plan con Israel que acabará con ellos en la tribulación, en la semana 70 de Daniel. Las profecías de los últimos tiempos de Israel terminan en la tribulación. Las profecías de los últimos tiempos de nosotros terminan en el rapto de la iglesia. Y las profecías de nosotros se están acabando. Las de la iglesia han llegado al final. Siguen las profecías del Antiguo Testamento que se cumplirán cuando ya no estemos nosotros aquí. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Señor? ¿Tienes conciencia profunda en tu vida que tenemos una sola vida? Y que cuando muramos inmediatamente puedes morir hoy de un ataque al corazón, una embolia cerebral, o de tantas cosas que hay por ahí, ¿verdad?, que están amenazando la vida de los seres humanos. En el momento en que tú partas de este mundo, se acabaron tus oportunidades y te enfrentarás al juicio de Dios, donde le dirás a Dios: Señor, en la Navidad del 2021 tuve vergüenza de hablar de ti, porque estaba mi cuñado con cara de toro. Dios te preguntará en el día, si tú mueres mañana, dentro de un mes, o el día que Dios tengas la cita con el destino que todos tenemos, ¿qué hiciste con Cristo? ¿A cuántas almas en el tiempo que tienes de cristiano que te di yo, a cuántas almas, a cuántas personas les hablaste de mí? De lo que yo hice por ti en esa cruz.
¿A cuántas personas les pudiste realmente decir que era necesario que se arrepintieran de sus vidas? Que viene un día del juicio, el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Y después del juicio no queda más que una eternidad en el infierno o en el cielo. He aquí les pongo la bendición, dice el Señor. Si ustedes hacen y me siguen y obedecen mis mandamientos, tendrán ustedes la bendición. Y les pongo también la maldición. Quiero que sepas que hay una maldición. Si tú no sigues a Jesús, hay una maldición. ¿Qué significa esto? Que no vas a poder encontrar la razón ni el propósito de tu existencia en esta vida. Y que por eso viviste siempre frustrado, fracasado. Llegaste a ser cantante, político, gobernante, gran arquitecto, grande ingeniero, grande abogado. No importa la cúspide que hayas elevado o a donde hayas llegado. Cuando tú llegues a lo que tú crees que es la felicidad, te vas a encontrar más vacío que nunca, más amargado o más frustrada que nunca, porque de esta agua volverán a tener sed, dijo Jesucristo. El mundo no tiene nada que ofrecernos más que tristezas, miserias, desilusiones, amarguras de espíritu. Pero yo vengo para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No quisieran muchos de ustedes que nos ven también a través de los medios de la tecnología moderna, de la televisión, invitar a Cristo en esta mañana, hoy que tu corazón ha sido tocado por el poder de la palabra de Dios. Si tú quieres esta mañana invitar a Jesús a tu vida, inclina tu cabeza y dile estas palabras. Ustedes que nos ven por la televisión, en cualquier lugar donde tú te encuentres, tal vez estás en un hospital, tal vez estás desde la cárcel viendo este mensaje, tal vez te encuentras en la salida, en la sala con tu familia, tal vez te encuentras en un club o en algún restaurante que ya están pasando estos videos en las sociedades. Gracias a Dios. Donde quiera que tú estés, dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. No soy la persona que tú quieres que yo sea, ni podré serlo si tú no entras a mi vida. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y que a los 3 días resucitaste de entre los muertos. Creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado. Veniste al mundo porque tu Padre te envió y regresaste a tu Padre. Y ahora te has ido al cielo para preparar un lugar para mí, para que donde tú estés, yo esté contigo por toda la eternidad. Te pido, Jesús, que entres en este momento, en este instante tan glorioso a mi vida, como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tan inmenso perdón que me has dado, por darme la vida eterna y por saber que no seré condenado, condenada jamás, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas en tu vida. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios, los 10 mandamientos. Si el mundo siguiera este libro, viviríamos un mundo completamente distinto. No habría necesidad de policía, ni de ejércitos. No habría necesidad de pleitos en el hogar, entre un matrimonio, ni entre los hijos. No habría necesidad de guerras. No habría necesidad que camináramos en la calle a cualquier momento sin amenazar que vamos a ser robados o asaltados o asesinados, si el hombre siguiera los mandamientos del Señor. Es el código moral más grande que Dios nos ha dejado, en el cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el día sea perfecto. En esta columna de aquí, alguna persona en esta mañana invitó a Cristo a su vida.